Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto contar con su valiosa teleaudiencia. Esto es Interesante. Bienvenidos y bienvenidas. En nuestra segunda edición estaremos compartiendo con ustedes temas muy interesantes. Así es, estaremos visitando la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, y también estaremos recorriendo las tiendas de Americana y por supuesto no podía faltar nuestra entrevista interesante con un invitado de lujo. El día de hoy estaremos platicando acerca del presupuesto familiar. Así que esto está buenísimo, acomódese porque iniciamos. Bien, en nuestra entrevista interesante en esta ocasión me encuentro con alguien especializado en la materia de finanzas. Él es asesor financiero con más de 15 años de experiencia en empresas familiares, cuenta con una licenciatura en administración de empresas, una licenciatura en contaduría pública y auditoría, una maestría en marketing y en recursos humanos. Es catedrático de la Universidad de San Carlos, de acá del CUNORI. Así que en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarle al licenciado Alex Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Pues qué bueno, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Tal como el programa se llama, ¿verdad? Y bueno, es un gusto estar acá. Muchísimas gracias, bienvenido. Cuéntenos acerca de su experiencia en la asesoría de las empresas familiares. Ok, pues tal como usted decía, tengo 15 años de estar en la asesoría de empresas familiares, en el cual se trata de ordenar varias áreas, por ejemplo, el área de marketing, por ejemplo, el área de operaciones, recursos humanos, y dentro de ello también la parte financiera. Y es algo interesante porque a través del área financiera lo que se busca es tratar de establecer un orden, digamos, en la administración del efectivo. Se construyen, por ejemplo, estados financieros, desde un estado de resultados, donde se plasma, digamos, la parte de ventas, la parte de gastos, donde se detalla la utilidad neta. Y es bastante interesante que hay muchas empresas que, aunque tengan muy buena venta y tengan muy buena utilidad neta, al final del mes tienen problemas con el cumplir con obligaciones a corto plazo, ¿verdad? Por ejemplo, pago de sueldos, pago de proveedores, pago de acreedores. Y muchas veces se preguntan los propietarios, ¿cuál es la causa? ¿Por qué si vendí bastante, si tengo buena utilidad, por qué no me alcanza para los pagos? Y el problema se debe principalmente a la administración del efectivo, ¿verdad? Entonces es un tema bastante interesante que nos sirve a todo nivel, es decir, a nivel de una empresa privada, a nivel de una organización aunque no tenga fines de lucro, a nivel de una familia y a nivel personal. Y es que cuando hablamos de finanzas se aplica para todo, aplica para empresas familiares, aplica también en nuestro bolsillo, nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces, entrando ya en tema del presupuesto familiar, ¿nos podría compartir cuál es la importancia de que nosotros tengamos un presupuesto establecido y que tengamos debidamente destinado para qué va nuestro dinero? Sí, pues un presupuesto partimos en términos sencillos, que es un plan de acción. Un plan de acción expresado en términos monetarios. Es un plan donde se detalla ingresos y gastos y donde nos permite tener un conocimiento general acerca de la situación financiera de una empresa. ¿Por qué es importante un presupuesto? En este caso, un presupuesto familiar es muy importante porque nos permite conocer un panorama general acerca de la situación, nos permite decidir acerca de cómo debo de comprar de una manera inteligente, me permite hacer un análisis de los gastos, ¿verdad? O sea, hacer una distribución de gastos, saber qué gastos estoy
estoy bien y con qué gastos tengo excesos, ¿verdad? Me permite saber cuánto gano. Realmente me permite tomar muchas decisiones a ese nivel, ¿verdad? La cual a nivel práctico nos establece un orden a nivel financiero. Y es que es importante también, como usted decía, ¿verdad? Tener un orden en cuanto a nuestros gastos, ¿verdad? Por eso todas las familias, en todos los hogares se debe manejar un presupuesto familiar para que al final de mes no nos topemos con números rojos, ¿verdad? Exactamente, y es algo aparentemente sencillo, porque realmente es sencillo, pero es difícil a veces, ¿verdad? Exactamente, o sea, hay muchas causas por las cuales no se hace y que si nosotros nos proponemos desarrollar ese tipo de principio, yo creo que nos ayuda enormemente. Y es que muy pocas personas somos buenos administradores, ¿verdad? Tendemos siempre a administrar de una manera inadecuada el dinero. ¿Cuál es la causa de que nosotros tengamos eso, de que no manejemos el dinero de la manera correcta? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que usted nos podría dar en base a su larga experiencia? Pues podríamos resumirlo en 3 causas. Primero, la falta de orden. Generalmente las personas, por no ser organizadas, por no establecer un orden, se olvidan, por ejemplo, cuánto gastan, simplemente sacan su billetera o simplemente pagan con tarjeta de crédito y hasta final de mes saben que hay un gasto por ahí que no tenían, que ni se recordaban que lo hicieron. El orden es fundamental y la falta de ello genera ese tipo de problema. Otra causa es la falta de disciplina, ¿verdad? La disciplina es fundamental en cualquier área. Por ejemplo, en el área de nutrición, por ejemplo, ¿verdad? O sea, alguien que no tiene disciplina a nivel de su alimentación, ¿cuál va a ser el resultado? Pues va a tener sobrepeso, ¿verdad? Igual acá, la falta de disciplina nos genera cierto tipo de problemas financieros, que eso nos puede llevar a otro tipo de problemas mayores, ¿verdad? Exacto. ¿Cuáles son los problemas que usted considera que nos genera esa mala administración, esa falta de disciplina, como usted decía? Aquí el común denominador, veo yo en todo esto, es la disciplina, ¿verdad? Saber administrar el dinero de una manera correcta, de una manera adecuada, pero el resultado de tener una mala administración, sí. ¿Cuál sería? Pues para empezar, nos genera estrés. Yo creo que todos estamos familiarizados con ello, ¿verdad? Cuando tenemos una mala administración, cuando decimos que no nos alcanza el dinero, hay cierto estrés que nos genera ciertas cargas. El vivir así es bastante complicado, ¿verdad? Y el estrés nos lleva a otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades. O sea, las personas, producto de ello, se enferman. ¿Y qué sucede? Bueno, que debido a la enfermedad empiezan a faltar a sus trabajos. Eso trae como consecuencias suspensiones, pueden traer como consecuencias incluso la pérdida de su trabajo. Y en vez de mejorar, pues la situación se empeora, ¿verdad? En este caso, la única fuente de ingresos posiblemente, pues estaría en peligro debido a una mala administración. Y en este caso, realmente ese tipo de consecuencias pueden llevar hasta problemas mucho más serios, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de pareja, el mismo estrés puede llevar a tensión en el ambiente también eso, ¿verdad? Exactamente, o sea, el estrés genera cierto tipo de problema donde el uno puede echarse la culpa al otro, ¿verdad? Entonces, donde el dinero realmente no alcanza y eso puede llevar hasta problemas de divorcio. Realmente, en nuestro medio es increíble la cantidad de casos donde las personas realmente, el principal problema de separación o de pelea es el estrés que genera la mala administración del efectivo. Según las estadísticas, entonces. Exactamente. Muchas veces se toman decisiones basado en ello por querer solucionar el problema. A veces se meten a aperturar una nueva empresa, pero si tenemos problemas de administración del efectivo a nivel personal, a nivel de empresa, si apertura una empresa tratando de buscar una solución, ¿verdad? El problema se empeora porque tiene que llevar siempre los mismos controles, siempre tiene que tener mayor disciplina y en ese caso muchas veces al aperturar una empresa recurren a créditos y ese crédito por una empresa mal administrada o por la falta de conocimiento de esa administración de ese negocio, pues al final lo que se logra es una empresa que se va a cerrar en un futuro, van a quebrar y su situación financiera va a ser peor que como iniciaron, ¿verdad? Y es que es vital la disciplina en este tema tan importante como lo es las finanzas y saber administrar nuestro dinero de la manera adecuada.
Exactamente. Entrando ya en el tema del presupuesto familiar, ¿verdad? Que yo sé que muchos en casa nos cuesta tal vez llevar un estricto control, un estricto orden en eso. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos daría para llevar un buen presupuesto familiar y saber estructurar de una manera adecuada el efectivo para dónde va dirigido? Sí, realmente elaborar un presupuesto familiar no es complicado. Lo complicado es ejecutarlo. Digamos, de acuerdo a una planificación, poder llevarlo a cabo de acuerdo a esa planificación. Un presupuesto familiar, pues tal como podemos observar en la pantalla, pues tiene detallado ciertos elementos. Para empezar, tiene detallado los ingresos. Se debe de establecer todos los ingresos familiares, es decir, el ingreso del esposo, el ingreso de la esposa. Si hay el ingreso de algún hijo mayor, por ejemplo, se debe de establecer dentro del presupuesto y con eso obtener un total de ingresos. De igual manera, se debe de establecer un total de gastos, empezando por los gastos fijos. Se entiende como gastos fijos a nivel de presupuesto aquellos que son regulares, aquellos que son constantes, por ejemplo, ¿verdad? Exacto, aquellos que usted no se puede librar de mes a mes, por ejemplo, el alquiler, si en este caso alquilan, la energía, teléfono, la educación posiblemente, todos esos gastos que realmente hay un compromiso mensual, esos se clasifican como los como servicios gastos fijos, básicos ¿verdad? de una casa, hipotecas en caso fuera casa propia. Exactamente, esos son gastos fijos que se deben de plasmar dentro del presupuesto. De igual manera, se debe de plasmar los gastos variables. Se entiende como gastos variables en este caso como aquellos gastos que son opcional, que son para consumo, por ejemplo, digamos aquellos gastos para ir a un restaurante, para diversión, compra de ropa. Todos esos gastos se deben de detallar de una manera bastante realista. Es decir, debemos de ser sinceros para poder elaborarlo porque muchas veces dejamos afuera ciertos gastos que al final... Sí los tenemos. Exactamente, y es una salida que debemos de establecer y que al final puede ser que a través de esas salidas son que nos dé un déficit dentro del presupuesto, ¿verdad? Es importante también conocer las necesidades de cada integrante del hogar, ¿verdad? Porque tal vez no está dentro del presupuesto y al final de cuentas pues es un gasto, es un dinero que sí sale de la caja chica, ¿verdad? Exactamente, hay gastos pequeños relativamente hablando, por ejemplo, ir a tomarse un café, digamos que aparentemente son normales y son pequeños, pero la suma de ello al final sí puede desestabilizar totalmente, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo los ingresos, tengo también los gastos fijos, descuento los gastos variables, pues tengo un flujo entre los ingresos y los gastos. Ese flujo puede ser positivo, que eso es lo que se espera, o puede ser un flujo negativo. En el caso que fuera negativo, pues ahí es donde debo establecer objetivos y objetivos que debo de cumplir plenamente o debo de buscar cumplirlos plenamente. Esos objetivos puede ser reducir cierto gasto o buscar nuevas fuentes de ingreso, ¿verdad? Entonces, una vez que plasmo eso, generalmente tengo que comparar lo planificado con lo ejecutado. Es decir, una vez que ya ejecuto ese presupuesto, una vez que ya se termina el mes, debo de determinar la diferencia. Si yo tenía planificado gastar, por ejemplo, en ciertos gastos de entretenimiento y lo supero, pues tengo que plasmarme como un nuevo objetivo, poner mucho más atención en ese tipo de gasto. Entonces, tiene que haber una comparación entre lo planificado y lo ejecutado. Es decir, no basta solo con elaborar el presupuesto, sino que al final tengo que sentarme, tengo que dedicar ese tiempo para buscar esa diferencia y ver por qué no cumplí mi presupuesto o por qué sí lo cumplí. Y eso me permite establecerme nuevos objetivos en este caso, ¿verdad? Y es que a la hora de hacer un presupuesto es importante también tener prioridades, ¿verdad? Hay principios, hay prioridades que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto familiar para tener, como les decía, un mayor control. Solamente que después del corte seguimos con esta interesante entrevista, así que no nos cambien. Ya volvemos y no te pierdas la segunda parte de esta interesante entrevista.
de vuelta y continuamos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía. El tema de hoy, presupuesto familiar y la importancia de realizar uno adecuado. Como platicábamos con el licenciado Alex Calderón, ser sinceros, ¿verdad, licenciado, a la hora de realizar nuestro presupuesto? Y pues como bien les decía antes de ir al corte, hay muchos principios, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta, prioridades a la hora de realizar nuestro presupuesto. ¿De qué manera nosotros priorizamos? ¿Cómo sabemos nosotros qué es prioridad? Sí, bueno, hay ciertos principios para iniciar que se deben de cumplir o ciertas premisas que se deben de cumplir. En primer lugar, no puedo gastar más de lo que ingresa, ¿verdad? Realmente, cuando yo tengo establecido un ingreso, yo puedo disponer y puedo tener control de ese gasto, ¿verdad? Entonces, primero, tener controlado eso, conocer cuánto gano, y con base a ello yo puedo decidir cuánto gasto. En la parte de ello, ¿verdad?, también existen ciertos principios, por ejemplo, el principio 50-40-10, por ejemplo. Me encanta esa regla, 50-40-10. Sí, sencilla, fácil de aprender. Exacto, y sencillo. Lo que tenemos que buscar es poder aplicarla. Es una buena metodología. Exactamente, 50-40-10. ¿Qué significa? Podemos verlo en la pantalla. 50-40-10 significa que el 50% de nuestros ingresos debemos de destinarlo a los gastos fijos. En ese caso decíamos que gastos fijos eran, bueno, aquellos gastos inevitables que mes a mes tenemos que cumplirlo, ¿verdad? El 40% los puedo destinar a gastos variables que hablábamos, que son aquellos gastos de consumo, aquellos gastos que hacemos con la tarjeta de crédito. Y esos de igual manera debo de registrarlos. Y por último, el 10%. El 10%, y si es posible poder ser un poquito más, ¿verdad?, destinarlo realmente a poder ahorrar. Y que eso es la parte, digamos, difícil para muchos, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero si nosotros logramos ese principio, pues vamos a tener cierta base para cualquier tipo de emergencia. Y ese tipo de emergencia no nos va a desestabilizar en un futuro cuando ocurra, por ejemplo, un problema de salud. Nosotros podemos disponer de ese pequeño ahorro y podemos hacer uso de ello en esos casos especiales, ¿verdad? En el tema de deudas, licenciado, ¿qué es lo que usted nos recomienda para poder salir de las deudas? Porque yo sé que a veces es necesario, ¿verdad?, tener algunas deudas siempre y cuando no nos descapitalicemos. Pero ¿cómo usted nos recomienda de una manera práctica, de una manera como nosotros podamos salir? Sí, muy buena pregunta. Realmente cuando hablamos de presupuestos familiares, uno de los problemas o mayores obstáculos pues son las deudas para poder tener control de ello. Para empezar, el primer paso para tener control de las deudas es pues enfrentarnos a ello. Muchas veces nosotros por el temor y porque no queremos saber realmente a cuánto asciende esa deuda, muchas veces ni queremos hablar del tema. Entonces el primer paso es enfrentarnos a ello, o sea, no verlo como el monstruo que no se puede dominar, ¿verdad?, sino que debemos de establecer cuantificar realmente el valor de la deuda que tenemos en ese momento y con base a ello empezar a establecer objetivos. Primero cuantificar y con base a ello yo puedo establecer ya ciertos principios. Por ejemplo, priorizar el gasto, y una vez que empiezo a priorizar el gasto yo puedo destinar un mayor abono a esas deudas que tanto pueden agobiar a muchas familias. Hay ciertos principios o tips básicos, ¿verdad? Por ejemplo, el poder pagar primero las deudas más pequeñas. Eso genera un efecto psicológico, ¿verdad? Porque si yo me enfoco en las deudas pequeñas, pues va a ser motivante para mí, porque yo digo, bueno, sí se puede, ya no debo esto, o sea, ya dentro del listado de deudas yo puedo descontarlo, ¿verdad? Y eso puede ser motivante para mí para enfrentarme a las deudas más altas. O sea que el primer paso es hacer un recuento de todas las deudas que tenemos. Segundo paso, salir de las deudas más pequeñas. Exactamente. Eso nos motiva, ¿verdad? Exactamente. Se establecen objetivos, sí. Y bueno, salgo de las deudas más pequeñas y posteriormente salgo de aquellas deudas que pago una tasa de interés mucho más alta.
¿Por qué? Bueno, porque eso me genera un costo más alto. Entonces me enfoco en esas deudas que pago una tasa de interés más alta para poder salir mucho más rápido y de una manera mucho más inteligente, ¿verdad? Y por último, bueno, debo de analizar, ¿verdad? En este caso, renegociar con un banco o con nuestros acreedores, en este caso, si hay una manera de poder establecer un plazo mayor para que las cuotas sean mucho más pequeñas, demostrar realmente a nuestros acreedores o al banco que realmente hay voluntad de querer pagar la deuda, porque muchas veces la empresa lo que busca es eso, ¿verdad? Que haya un compromiso, que la persona diga, bueno, miren, sinceramente no puedo cumplir con esa cuota que tengo actualmente, con base a mis ingresos no puedo cumplirlo, yo quisiera renegociar una deuda con un plazo mayor donde pueda tener abonos mucho más pequeños, ¿verdad? Entonces eso me puede dar tranquilidad y muchos bancos ofrecen ese tipo de programas, ¿verdad? Para poder ayudar en este caso al deudor. También puedo en última instancia negociar con algún banco para poder integrar las deudas, porque genera mucho estrés tener 10 deudas, le debo un poco a un poco a aquel y a esta empresa, le debo a medio mundo. Entonces eso genera una carga mayor y me genera mucho estrés. Entonces en este caso podría recurrir a un banco o a cualquier empresa o a cualquier entidad financiera y puedo tratar de integrar, que ellos me den un préstamo mayor y unificar. Y exactamente, unificar todas las deudas y al final solo me quedo con una deuda, con un solo pago y el control definitivamente que va a ser mucho mayor, ¿verdad? O sea que sí se vale endeudarse, ¿verdad? Sí, en ese caso es una de las pocas... Una alternativa, ¿verdad? Para exactamente, pero nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda bastante. ¿Y en qué momento podríamos nosotros, bueno, ya sabemos de que sí se vale endeudarse, ¿verdad? Estamos con el experto en la materia, entonces nos está diciendo que sí se vale endeudarse, pero tenemos que tener muchísima precaución. ¿En qué momento yo sé que puedo endeudarme? ¿Qué es el tiempo adecuado para yo adquirir un crédito? Realmente las deudas definitivamente que se deben de evitar al máximo, ¿verdad? Pero realmente si debo de hacer una deuda, para los únicos casos donde se podría realizar es en ese caso para destinarlo a un activo. Es decir, yo voy a aperturar una empresa, por ejemplo, tengo el conocimiento, identifico un nicho de mercado para poder aperturar esa empresa y yo tengo la confianza, hago el estudio de mercado, hago el estudio técnico, el estudio financiero. Y yo digo, esa oportunidad no la dejo pasar y necesito capital. Entonces recurro a un banco, posiblemente, o a una entidad financiera, y ellos me dan el capital y yo puedo destinarlo a ese activo, a esa empresa, pero en ese caso esas deudas no son malas. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que la empresa va a generar mucho más, que la empresa va a generar una utilidad mayor y que con esa utilidad yo voy a poder cumplir esa obligación de ese crédito, ¿verdad? Entonces, ese es el único caso, digamos, donde podría. Hay personas que por cuestión cultural, cada uno de nosotros podemos conocer casos, ¿verdad? Donde destinan, por ejemplo, un crédito para comprar, por ejemplo, un celular, ¿verdad? O para comprar algún tipo de pasivo realmente, un pasivo que me genera salidas más que entradas, ¿verdad? Digamos, puedo comprar un vehículo, un carro. Un carro a nivel contable, todos sabemos que un carro es un activo, pero realmente para nosotros se vuelve un pasivo porque se vuelve una salida más de dinero. Va a ser, digamos, si antes tenía una moto y ahora tengo un carro, definitivamente que voy a tener más gastos. En este caso voy a tener que gastar más en combustible, ¿verdad? Entonces, el endeudarse para comprar algo realmente es un problema y eso se debe muchas veces al vicio, ¿verdad? Que podemos caer. En nuestro medio existe el vicio generalmente de la clase media y es que nosotros nos comparamos generalmente con nuestro vecino, ¿verdad? O sea, decimos, si nuestro vecino compró ese carro, yo también puedo comprarlo. O si mi vecino está estrenando tal producto, yo también puedo tenerlo. Entonces, esa competencia realmente genera toma de decisiones erradas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocasiono? Pues meterme a deudas que realmente no tengo la capacidad para poder pagarlas, ¿verdad? O sea que sí se vale endeudarse, pero tener también
pendientes, estar presentes de lo que vamos a invertir y por qué es que nos vamos a endeudar, ¿verdad? Exactamente. Hablando del tema de siempre de las deudas, algo pues que muchísimo le tienen pavor, pero otras personas lo saben manejar muy bien, y son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Hay quienes que le tienen miedo a las tarjetas de crédito, no las utilizan y sus razones tendrán, pero hay quienes que las saben utilizar de una manera adecuada y en determinado momento pues vienen siendo una salida. ¿Nos recomienda usted las tarjetas de crédito o cuál es la opinión que merece en cuanto a esto? Realmente las tarjetas de crédito no son malas. Es una herramienta, es un instrumento que nos puede servir en determinado caso. Nos sirve para tener cierto tipo de liquidez para alguna emergencia. Podemos hacer uso de ellas para algún tipo de beneficio que nos pueda ofrecer. Por ejemplo, hay establecimientos que ofrecen ciertos beneficios, descuentos especiales, Exacto. que uno puede hacer ¿verdad? uso de ello, por ejemplo, entretenimiento, restaurantes, cine, o sea que uno puede hacer uso de las tarjetas y aprovechar, digamos, de esa promoción especial, y eso al final resulta en un ahorro, ¿verdad? Puedo usarlo para ello. También la tarjeta de crédito nos sirve para tener un récord crediticio bueno, ¿verdad? Si yo pago bien, definitivamente, ¿verdad? O sea, me genera un buen récord crediticio. Lo importante acá es ser responsables en la administración de esa tarjeta. Actualmente, en cualquier lugar existe una empresa que nos anda ofreciendo una tarjeta, nos llaman para ofrecernos una tarjeta, y realmente debemos de ser muy responsables en ello. Si realmente no la necesitamos, pues definitivamente que deberemos de rechazarlas, ¿verdad? Deberíamos de contar con una tarjeta, en dado caso, para ese tipo de emergencias, como emergencias, ¿verdad? Exactamente, o sea, hay personas que en su billetera no cargan efectivo, pero cargan 5, 6, 7 tarjetas de crédito, y eso realmente es un mal hábito que al final una mala administración nos lleva a una deuda bastante grande, ¿verdad? Entonces, realmente las tarjetas de crédito deben de administrarse como debe de ser, y bien administradas, pues no debería de haber problema. Hay ciertos principios, por ejemplo, el pago mínimo que nos cobran para la tarjeta de crédito. Generalmente el pago mínimo representa un 10% de la deuda que nosotros tenemos en ese momento de la tarjeta, pero realmente ese pago mínimo implica que vamos a estar endeudados por siempre, y si nos acostumbramos nosotros a pagar siempre esa cuota mínima, pues nunca vamos a salir de esa deuda. Solamente son los intereses y el capital. Exactamente, sigue igual. Definitivamente, y el círculo se hace más y más grande. Entonces definitivamente que voy a usar una tarjeta en este mes y voy a gastar con la tarjeta, voy a pagar con la tarjeta, no sé, 700 quetzales, por ejemplo, pues al final de mes tengo que pagar los 700 quetzales. O sea, no tengo que acostumbrarme a pagar solo la cuota mínima, porque si lo hago, pues definitivamente que voy a entrar en ese círculo vicioso, ¿verdad? Hay una regla de oro en la administración de las tarjetas, y es que si yo no tengo la capacidad de pagar la totalidad de la tarjeta a final de mes o a finalizar el periodo de pago, pues entonces no debo de usarla, porque realmente en vez de ser una solución, lo que me va a generar es un problema, ¿verdad? Y también aprender a manejar las fechas de corte, fechas de pago que todas las instituciones bancarias pues manejan en sus tarjetas de crédito como parte de sus políticas, ¿verdad? Exactamente. Digamos, nos hacen firmar muchas veces un contrato que muchas veces ni lo leemos, ¿verdad? No leemos esas letras pequeñas que al final establecen ciertas tasas que nos pueden afectar. Hay ciertas políticas dentro de esos contratos que ellos pueden cambiar las tasas cuando deseen, ¿verdad? Entonces, el informarse es fundamental. Voy a adquirir un compromiso. Realmente es una obligación que voy a adquirir, y por lo tanto debo informarme cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y tomar la decisión que con qué entidad financiera voy a adquirir esa tarjeta, pues la que más me convenga, ¿verdad? Sí, es que también tenemos que estar pendientes y tenemos que ser muy analíticos y realizar pues los números respectivos al momento de ver las tasas de interés que nos ofrecen. Exactamente, sí. Y digamos, cuando pagamos muchas veces con tarjeta de crédito, se da un efecto psicológico. Es decir, el efecto psicológico es que yo pago algo, recibo un producto, y aparentemente no estoy usando efectivo, no estoy pagando nada, o sea, solo estoy usando una tarjeta de plástico. Entonces, eso me permite comprar más, me permite muchas veces perder el control. En cambio, si yo me acostumbrara a pagar en efectivo, yo veo que estoy pagando en efectivo, y eso hace que me duela un poquito tener cierto gasto que tal vez es innecesario, ¿verdad? Entonces,
realmente el uso de la tarjeta debería ser solamente cuando sea necesario. Solamente emergencias, ¿verdad? Y tener el estricto control en cuanto a eso. Y es que también hay herramientas que nos ayudan también pues a realizar de una mejor manera nuestro presupuesto familiar, ¿verdad? Hacemos una pequeña pausa, regresamos con la última parte de esta interesante entrevista. No se muevan. Estamos de vuelta y continuamos con el último bloque de nuestra interesante entrevista, hablando de presupuesto familiar, licenciado. Existen herramientas que nos pueden ayudar también a realizar de una mejor manera nuestro presupuesto. Exactamente. Realmente hay variedad de herramientas, lo cual pueden ayudar mucho, sí es cierto. Sin embargo, podemos hacer uso de un lápiz y un papel. Con eso realmente podemos lograr nuestros objetivos, pero dentro de las herramientas podemos mencionar una plantilla de Excel, por ejemplo. En Internet hay muchas plantillas que se pueden descargar. Esas plantillas establecen un orden, me dan cierto formato para poder ir incorporando la información de ingresos y gastos, y las plantillas de Excel pueden ser bastante importantes de usar. También podemos hacer uso de las apps o las aplicaciones, ya sea para iPhone o para Android, por ejemplo. Está de moda utilizar las aplicaciones y hay gran variedad. Por ejemplo, en la pantalla podemos observar alguna de esas aplicaciones, las que ¿verdad? Usted nos recomienda, las más Exactamente. Por ejemplo, yo utilizo la primera que aparece ahí y es bastante simple, ¿verdad?, de aplicar. Son amigables, se pueden agregar mi presupuesto de ingresos, podemos agregar diferentes gastos. Hay un listado de gastos bastante grande y yo puedo escoger y puedo definir cuánto es lo que yo puedo destinar a ello. Entonces, herramientas podemos mencionar esas, ¿verdad? Y digamos ahí de acuerdo a la facilidad de cada uno. Lo importante es que me sienta cómodo con esa herramienta y que la pueda aplicar como debe de ser, ¿verdad? Que estamos conscientes de la utilidad que tiene para realizar nuestro presupuesto, ser disciplinados, que sí, es importante. Como usted mencionaba, la responsabilidad, la disciplina es vital a la hora de realizar nuestro presupuesto. Exactamente, sí. Ya para finalizar, licenciado, algunos datos puntuales que usted quisiera compartirnos, algunos consejos prácticos, algo que quisiera pues usted resaltar en este tema, pues la verdad muy interesante como es el presupuesto familiar, porque como bien decía al principio de nuestra entrevista, genera muchísimo estrés cuando nos topamos que estamos tal vez en quincena y ya estamos en números rojos. Entonces genera estrés, genera mucha tensión. Podemos evitar eso. ¿Qué es lo que usted nos recomienda? Pues tener mucha disciplina, ser muy ordenados, anotar todo, ¿verdad? En este caso debo de cuantificar cualquier gasto, debo de escribirlo, ¿verdad? Eso es como establecer una meta, por ejemplo, para adelgazar. Tengo que hacer un conteo de calorías. Mi objetivo de cuánto deseo bajar es exactamente igual. Debo de saber cuánto dispongo y cuánto es lo máximo que me puedo permitir poder gastar. Evitar el consumismo, ¿verdad? Somos una sociedad muy consumista. En este caso debemos de tener claro hasta dónde nuestros ingresos nos permiten hacer ciertos gastos. Hay ciertos tips, por ejemplo, si va al supermercado, se recomienda ir con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque está comprobado que si uno va con hambre al supermercado, va a consumir más, va a gastar más. Cuenta. Exactamente. Y no estamos pendientes de lo que vamos a comprar. Así es. Se recomienda que si soy muy impulsivo para cierto tipo de productos en el supermercado, por ejemplo, no pasar por ese pasillo, por ejemplo. Hacer un listado si voy de compras, por ejemplo. Se recomienda no llevar los niños al supermercado porque ellos muchas veces van a exigir que le compren
cierto tipo de productos y que posiblemente en ese momento no se esté en la capacidad de poder comprárselos, ¿verdad? Evitar las compras impulsivas. A nivel de empresa se maneja mucho el merchandising, por eso es de que en las cajas se establecen cierto tipo de producto, por ejemplo chocolates, las revistas, que cuando la gente está haciendo cola, uno jala una revista, lo puede echar en la carreta, o un chocolate, o una rasuradora, ¿verdad? Entonces es parte de toda una estrategia de merchandising y debemos de tener mucho cuidado en caer en ello, ¿verdad? Realmente tener claro esos principios, tener un poco de orden, ser disciplinados, tener muy buena comunicación, en este caso el esposo con la esposa, ¿verdad? Yo creo que esos principios pueden ser muy básicos, muy prácticos para poder lograr el objetivo y lograr esa libertad financiera que todos estamos esperando, ¿verdad? Exacto, y sobre todo no ir con el estómago vacío al supermercado, ¿verdad? Eso me encantó, para que lo tomemos todos en cuenta en casa. Así que muchísimas gracias, licenciado Alexander Calderón, un experto en la materia. Pues gracias, y pues esta es su casa. Aquí están las cámaras abiertas para cuando usted quiera acompañarnos nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros, continuamos con más de Interesante. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestra segunda edición. Agradecemos siempre el valor de su teleaudiencia. Les invitamos a que permanezcan siempre pendientes de nuestras próximas ediciones, los miércoles a partir de las 9 de la noche por Canal 13. También queremos agradecer el gentil patrocinio de Americana 2000 y Americana Muebles. Y por supuesto, este set es embellecido gracias a Americana Muebles, que nos encuentra en Centro Comercial Pradera, primer nivel. Esto ha sido todo por nosotros. Soy Andrea Romero, que descansen.